Bienvenidos a todas las personas que nos siguen en esta segunda jornada para los diálogos permanentes aquí en la UFPS, espacios que estaremos aprovechando para no solo la lectura y la formación, el aprendizaje de todos los 7 ejes que propone el Ministerio de Educación Nacional, sino que además el diálogo para las problemáticas internas en la Universidad Francisco de Paula de Santander. El día de ayer continuamos con la lectura de las relatorías, con el interés del SUE para la reforma y lo que propone el Ministerio. Vamos a continuar en esta jornada, en esta siguiente media hora, que es lo que el Ministerio nos ha planteado en 2 presentaciones a nivel de la reforma. Y paso seguido continuaremos con el siguiente punto, que es la lectura de la multa que el Ministerio del Trabajo le impuso a la UFPS Cúcuta en materia de garantías laborales por más o menos 1.900 millones de pesos. Esta es una importante multa que vamos a leer y también vamos a darle lectura a una carta que está abierta en Drive para la redacción colaborativa de todas las personas interesadas que quieran aportar a este proceso de independencia que se tiene al día de hoy con el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 120, la ley 290, la ley 2294 del 2023 es la ley del Plan Nacional de Desarrollo que saluda y faculta a la comunidad universitaria de empezar un proceso de independencia. Y paso por último seguido, vamos a hacer un contexto de lo que es actualmente la finca San Pablo, lo que está ocurriendo al nivel de elefantes blancos, presuntos elefantes blancos, que a nuestro modo de ver definitivamente no demuestran la priorización de los recursos en la Universidad Francisco de Paula Santander. Ese es el orden del día de esta jornada del día de hoy, 30 de mayo. A todas las personas que nos van a ver y que nos seguirán viendo a continuación, vamos a presentarles la presentación que el Ministerio nos tiene a modo de reforma a la Ley 30. Como podrán ver, el diálogo permanente desde el 5 de mayo, antes incluso desde abril, 28 de abril, la ministra inaugura estos espacios como una manera de acercarse a una reforma integral, no solo en los aspectos de financiación, sino integralmente. Ese fue el orden del día que se planteó para aquella ocasión, 5 de mayo. El diálogo permanente por la educación superior se trata de un espacio de diálogo y de construcción con la participación de los diferentes actores que integran el sistema de educación superior junto con el Ministerio de Educación Nacional. El objetivo es identificar mediante un proceso de diálogo participativo las problemáticas y propuestas de los diferentes actores del sistema de educación y así como determinar cómo las condiciones de incidencia e intervención sobre las temáticas que fortalezcan la educación superior en Colombia con énfasis en el sistema público. Esto se relaciona con el diálogo permanente y con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, en la medida en que este es el artículo número 122, quedó finalmente en el artículo 122 del PND, como reforma participativa del sistema de educación superior. El Ministerio de Educación Nacional y las demás entidades responsables de la gestión del sector educativo propiciará, incentivará y garantizará el ejercicio efectivo de la participación vinculante de la comunidad universitaria y demás actores en todas las decisiones que puedan definir los fundamentos y la planeación de la política pública en materia de educación superior. El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y el Sistema Universitario Estatal, SUE, adelantarán de manera participativa con la ciudadanía, las organizaciones y los actores de la educación superior la reforma integral de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar la educación superior como un derecho en correspondencia con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. El parágrafo es, con el fin de avanzar en la financiación adecuada de las instituciones, el Ministerio priorizará en la reforma la actualización de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para atender los fines misionales en instituciones con criterios de cierre de brechas y atención de las regiones. Como ayer lo vimos, el lunes 29 de mayo,
La propuesta fundamental del ministerio es hacia la financiación, según el SUBE, pero ya veremos a continuación otra presentación que profundiza en la financiación. Los niveles de la transformación de la educación superior: se han identificado 3 escenarios o vías para lograr la transformación de todo el sistema, y es que sobre las cuales se buscará tener incidencia el diálogo permanente por la educación superior, y se proponen las siguientes. Primero, transformaciones por las vías de iniciativas y proyectos de reformas legislativas que se tramitan en el Congreso. La segunda es transformaciones de instituciones o las transformaciones institucionales sectoriales e intersectoriales, donde tiene un papel relevante el ministerio y el sistema educativo. Y tercero, transformaciones territoriales mediante el diálogo sobre la base de los intereses, potencialidades y necesidades de las regiones y la población. Las iniciativas legislativas que están en curso del Congreso de la República son las siguientes. Como podrán ver: democratización universitaria, admisión de las IES con personas de discapacidad, la reforma del artículo 86-87, la estampilla, profundos educativos, el bilingüismo, los derechos de grado, la eliminación de los derechos de grado, la gobernanza y la democratización y el registro calificado y acreditación. Son proyectos que tramitan en la Cámara de Representantes, que se han acumulado algunos, como podrán verlo. Otros son de una materia exclusiva y no se pudieron acumular, pero en total, según esto, son más de 90 iniciativas relacionadas con la educación superior, y que se surten en trámite primero en la Cámara de Representantes. Transformación o transformaciones institucionales, sectoriales e intersectoriales. Entre otras, son: primero, actualización de la política y lineamientos de la política de educación superior intercultural y diversa que permitan acceso y permanencia y graduación en la educación superior; actualización e implementación de la política de salud mental y política para la educación superior inclusiva; el fortalecimiento de las estrategias de financiación para el acceso y la permanencia en educación superior a sujetos de especial protección constitucional. Aquí son personas desplazadas de manera forzosa, víctimas del conflicto armado, personas en minorías étnicas como las afrodescendientes, raizales, etnias indígenas. La ampliación de mecanismos de cofinanciación territorial para el fomento y calidad de la educación superior; el fortalecimiento de la política intersectorial de educación superior en materia ambiental, salud, laboral, ciencias, infraestructura, paz, juventudes y ruralidad; promoción y condiciones para el fortalecimiento de sistemas de educación propio, intercultural y educación rural, PR; fortalecimiento de esquemas de cooperación y movilidad institucional, regional e internacional; implementación y seguimiento para consolidar en las IES como territorios de paz que erradiquen todas las formas de violencia por condiciones de género, diversidad social, sexual y pertenencia étnica. Aquí hay que ampliarlo hacia las violencias políticas que se vive también al interior de los campus. La promoción de esquemas de participación y diálogo universitario para reformas normativas adicionales. Debe haber un diálogo que amplíe la participación y los esquemas en los que la universidad se mueve a través o tranza o, digamos, resuelve o tramita las diferencias en la vida universitaria. Tenemos que la financiación de la educación superior, aquí según la presentación del ministerio, es que el gasto público en educación es el total de gastos realizados desde el sector público nacional y territorial para garantizar la prestación del servicio. El gasto público nacional incluye, entre otros, las transferencias para funcionamiento e inversión que se realizan en las IES públicas, los recursos destinados al ICETEX para la financiación de estudios y los recursos orientados a financiar las políticas y estrategias de fomento y calidad de la educación superior. Aquí las transferencias de las IES para el funcionamiento e inversión, los recursos para los estudiantes que puedan financiar los costos asociados para la prestación del servicio. Ahí estamos hablando de matrícula cero, subsidios, créditos condonables, fondos poblacionales y desde luego desde el punto de vista de las ITTUs. Es necesario aquí que se contemplen las universidades como, por ejemplo, la Universidad Digital de Antioquia y la Unitrópico y la UAI. Y según esto, según las cifras que ya hemos visto, pues aquí se incluyen 17 del orden nacional, 17 del orden territorial, son 34 universidades y 30 instituciones técnicas de educación, de técnicas y tecnológicas universitarias. Estas son en total 64 las que están vinculadas administrativa y presupuestalmente al ministerio.
5 de esas ITTUs están adscritas al orden nacional, 13 descentralizadas que reciben recursos ordinarios de la nación y 12 descentralizadas cuya norma de creación no vincula a la nación en su financiación, pero estas son pues instituciones que reciben de gobernaciones o de alcaldías. La financiación de la oferta en las IES públicas, los aportes de la nación de las IES públicas y los recursos estructurales. Esto tiene que ver con los recursos del artículo 86 de la ley 30 para funcionamiento, universidades, recursos del artículo 86 de la ley 30 para inversión, universidades del orden nacional, y los recursos del artículo 87 de la ley 30, funcionamiento. Entonces, recordemos que están discriminados por funcionamiento, inversión y gastos de personal. La devolución de los descuentos por votaciones también es un ítem que el Estado gira a las instituciones para funcionamiento. Los recursos de concurrencia pensional, 6 universidades del orden nacional están en estos recursos de concurrencia pensional. La estampilla prounal, universidades e inversión. Esto es una estampilla que a nivel nacional empezó progresivamente con la nacional, pero se fue descentralizando además instituciones de educación superior. Los recursos de funcionamiento e inversión para las 5 ITTUs adscritas y los recursos de funcionamiento para las 13 ITTUs descentralizadas. La financiación de la oferta de las IES públicas también contempla los aportes de la nación a las IES públicas con recursos adicionales. Los anteriores eran los estructurales, estos son los recursos adicionales. Los recursos adicionales para el fortalecimiento de la base, las IES públicas, los recursos para funcionamiento de las 12 ITTUs, cuya norma de creación no vincula a la nación en su esquema de financiación, y los excedentes de cooperativas, IES públicas y funcionamiento. Aquí hay que decir que los recursos adicionales para proyectos de inversión para mejorar integralmente la calidad de prestación del servicio y los recursos adicionales para infraestructura, es decir, inversión a estas IES públicas. Entonces, recordemos, inversión de infraestructura, gastos de personal, funcionamiento, inversión y mejorar integralmente la calidad del servicio. Esta es la evolución de las transferencias en pesos corrientes. Tenemos como cifras 603.000 millones adicionales para las universidades públicas entre el 2009 y el 2023 por apoyo de descuentos de votaciones e ITTUs entre el 2021 y el 2023. 118.000 millones adicionales para la universidad pública en el 2011, 72.000 millones para funcionamiento y 46.000 millones para inversión. 148.000 millones adicionales para las universidades públicas en el 2013, 100.000 para funcionamiento, 48.000 para inversión, 1.4 billones de pesos adicionales por concepto de CRE entre el 2013 y el 2017, 728.000 millones de pesos adicionales por estampilla universidades públicas entre el 2015 y 2022, 186.000 millones adicionales para fortalecimiento de la base presupuestal en el 2017, 100.000 millones adicionales en el 2018 para universidades públicas, 30.000 millones para funcionamiento, 70.000 para inversión, 3.4 billones de recursos adicionales del presupuesto general de la nación entre 2019 y 2022, para funcionamiento e inversión, y de los cuales 1.47 billones fueron para base presupuestal. 634.000 millones para funcionamiento e inversión en el 2023 y para el fortalecimiento de la base presupuestal. Aquí tenemos el número de recursos en total, los recursos para estrategias de gratuidad hasta la implementación de la política, es lo que incrementó sustancialmente la financiación, que en el 2023, dice acá, representan hasta 1.5 billones de pesos. Acá hay unas fechas en el que el 2019 se acordó acuerdo para la mesa de diálogo, en el 2017 recursos adicionales, en el 2015 una estampilla de la Pro Universidad Nacional, 2013 recursos del CRE, fortalecimiento de la base presupuestal, 2013 y en el 2009 apoyo de descuentos de votaciones. Esto fue incrementando, sumando hasta un total, según esto, de casi 7 billones de pesos. La evolución ahora de la base presupuestal a las IES, según el artículo 86 de la ley 30,
la transformación del funcionamiento de las ITTUs y los recursos adicionales para el fortalecimiento. La línea roja nos dice base presupuestal en pesos constantes y la línea azul base presupuestal en pesos corrientes. En total, el crecimiento real de más de cerca de 23 puntos porcentuales. La financiación del sector del 2023. Esta es la que compartíamos ayer, en el que el 2023 asegura 54 billones y el 17% va para la educación superior, de los cuales 3.7 billones para financiar las políticas de créditos condonables, recursos destinados al ICETEX, y de los cuales 1.5 billones, casi la mitad, va para la política de gratuidad. 6.32 billones de pesos para las IEF públicas, de esos 9.4 billones, de los cuales son 5.69 billones para recursos recurrentes, 633.000 millones de recursos adicionales distribuidos 216.000 para base presupuestal, 300.000 para inversión y 117.000 para infraestructura. La ley de adición del presupuesto general de la Nación del 2023 asegura 1.25 billones para la infraestructura de la educación superior. De esos 6.32 billones, nos dice acá que 5.16 billones en secciones presupuestales, universidades públicas y TTUs adscritas, y 1.16 en presupuesto del MEN, del Ministerio. Los recursos del PGN, Presupuesto General de la Nación 2023, se discriminan así. Tenemos universidades e ITTUs, el proceso, transferencias, distribución y metodología distributiva. Bueno, en la sección del PGN nos dice que la nueva sección de presupuestal de las universidades, las secciones de 5 ITTUs adscritas y el presupuesto del MEN. Del artículo 86 para funcionamiento tenemos 4 billones 811 mil, y por el mismo artículo, pero para inversión, 108.000 millones de pesos. La primera es que incluye los 5 puntos porcentuales adicionales a la base. Se está adelantando la gestión ante el MHCP para la asignación de recursos de diferencial del IPC. Les quedo debiendo la traducción del MHCP, y por segundo asterisco tenemos que incluye el Conservatorio del Tolima, Colegio Boyacá y 12 ITTUs que no están en el presupuesto general de la Nación. Por funcionamiento tenemos 86.000 millones de pesos, por descuentos de votaciones 77.000 millones de pesos. En las ITTUs, funcionamiento 53.000, inversión 21.000. Y en el presupuesto del MEN, concurrencia pensional 421.000 millones de pesos, dice transferencia MEN 15avas, estampillas 100.000, aportes de funcionamiento de las ITTU 126.000 millones, votaciones o descuento de votaciones de las ITTU 9.000 millones, infraestructura 100.000 millones para las universidades, estudios y diseños de las IES 17.000 millones de pesos, recursos adicionales de inversión 300.000 millones y excedentes de cooperativas 85.000 millones de pesos. ¿Para qué reformar el esquema actual de transferencias a las IES públicas? Dice, primero, para articular e integrar a todo el sistema de educación superior público como un conjunto, es decir, a las universidades y las instituciones técnicas profesionales y TTUs, reconociendo su diversa condición jurídica de creación, sus diversas condiciones de oferta, esquemas de financiación, cobertura, rol de las entidades territoriales. Segundo, corregir gradualmente la problemática estructural de financiación de las IES públicas, reconociendo la complejidad institucional, las brechas diferenciales de las regiones y las poblacionales, en coherencia con la misionalidad de estas instituciones, promoviendo un sistema público de educación superior financieramente estable. Y lo tercero, avanzar en el mejoramiento de la calidad de la oferta, la pertinencia y los crecimientos de cobertura de la educación superior que la educación requiere, la composición de ese crecimiento y su costo, entre otros, a través de un esquema financiero eficiente y con crecimientos de gasto
acorde a las necesidades. Estos son el procedimiento que tiene cualquier proyecto de ley. La iniciativa empieza, luego por un primer debate en la Comisión Constitucional, luego, según esto, bueno, ¿quiénes pueden presentar? Congresistas, gobiernos, ciudadanos, con un 5% del censo poblacional, concejales o diputados, 35%, altas cortes y órganos de control electorales. Luego a un segundo debate en plenaria, un tercer debate en la Comisión Constitucional Permanente, un cuarto debate en plenaria, luego pasa a conciliación, que puede ir o a objeciones o a la sanción presidencial, y a si hay objeciones, a una reconsideración por el Congreso, que puede ser o insistencia, si el Congreso insiste, o el archivo del proyecto. Y si no, pues a la ley de la República si la Corte Constitucional no objeta la inconstitucionalidad. El periodo y las legislaturas de las sesiones y las sesiones son básicamente las siguientes: legislatura del primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Periodo constitucional de cualquier presidente de 4 años. Tenemos que empieza el primer año 20 de julio, termina el primer año el 16 de diciembre, empieza el 16 de marzo el primer año y termina el 20 de junio el primer año. Esas son la división de las sesiones. El segundo año en la legislatura empieza igual 20 de julio, termina el 16 de diciembre. Últimamente se está planteando es que haya una ampliación o una reducción de las vacaciones para que hayan más sesiones de los congresistas que tienen una asignación pues, salarial base fija. ¿Cuál es el proceso a seguir con el diálogo permanente para la educación superior? La propuesta general para el despliegue territorial del diálogo. ¿Qué actores se esperan que participen y cuáles son las propuestas de los ejes temáticos? Son 7 los ejes, como lo pueden ver acá, pero el objetivo es fortalecer con un enfoque territorial e incluyente el ejercicio participativo del diálogo permanente por la educación superior para que los insumos respondan a los intereses y las necesidades de las diferentes regiones del país. Tipos de espacio de encuentro. Existirán 2 tipos: los encuentros generales y los espacios focalizados en el territorio. Siendo así, damos por finalizada esta primera presentación. Vamos inmediatamente a la segunda que les tenemos para compartir después de una breve pausa. Continuando con la grabación, vamos a exponerles ahora otra presentación que el Ministerio de Educación tiene como insumo, y es la siguiente: la educación superior pública como derecho, ya no desde el enfoque del servicio, sino servicio público, sino derecho. Ruta para la transformación de la educación o el sistema de educación superior. Lo primero es las apuestas del Gobierno Nacional para la educación superior. Lo segundo, el avance de la primera fase. Lo tercero, hacia una transformación participativa del sistema. ¿Qué se establecen las bases del PND? La educación superior está reconocida como un derecho fundamental progresivo para la realización humana. Se avanzará de manera gradual en la política de gratuidad en la matrícula de las IES públicas. Se fomentará el acceso de 500.000 nuevos estudiantes, acompañados de estrategias para promover la permanencia y la graduación, priorizando a jóvenes provenientes de contextos vulnerables, municipios PEDED y ruralidad dispersa. Es lo que se ha llamado como regionalización y cobertura de la educación superior. Las IES públicas contarán con la financiación para su sostenibilidad y con la asignación de recursos adicionales para el mejoramiento de sus condiciones, que se instruirán con criterios de cierre de brechas llegada a las regiones. ¿Qué se establece en las bases del PND? Acá vemos a unos estudiantes diciendo: los estudiantes del colegio Monseñor Díaz Plata pedimos la universidad en el Tarra. Se ajustará integralmente el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior para mejorar la gestión en términos de otorgamiento de los registros calificados, la acreditación en alta calidad y el proceso de convalidación de los títulos. Además, se reconocerá la diversidad de las instituciones autorizadas para la oferta, el desarrollo de programas académicos. Los nuevos programas se evaluarán teniendo en cuenta su calidad y la pertinencia. Se fortalecerán los sistemas internos de aseguramiento de la calidad
y la promoción de la colaboración entre las instituciones y programas acreditadas en alta calidad. Se fortalecerá la acción oportuna que permita la verificación y la toma de decisiones en materia de imposición de medidas preventivas y o vigilancia especial en todas las IES del país, cosa nada despreciable, muy importante para instituciones que sabemos están capturadas. Principales postulados de la educación superior en el PND. La educación superior como derecho, la consolidación del sistema de educación superior colombiano, la reconceptualización del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la educación superior integral, incluyente, intercultural, antirracista y desde la perspectiva de la justicia social y la paz. Y desde luego, la reforma a la Ley 30 de 1992 que involucra todo lo anterior, una educación integral, incluyente, intercultural. La educación superior como derecho. Incluye todos estos componentes. Vemos la financiación de la educación, la estrategia de la cobertura, el bienestar y la permanencia, la regionalización, la participación, la articulación del sistema, la consolidación del sistema de educación superior, la transformación del sistema de aseguramiento de la calidad y los planes, el plan de espacios educativos. Son los factores que transforman el sistema de educación superior. Es decir, la sociedad del conocimiento para la paz. 500.000 nuevos estudiantes con un enfoque regional de cierre de brechas y de articulación, tránsito inmediato para que más jóvenes accedan a la educación superior y priorizando aquellos provenientes de contextos vulnerables, municipios PEDET y ruralidad dispersa, buscando alcanzar en el 2026 una tasa de cobertura bruta del 62%. Profundizar la política de gratuidad en las instituciones de educación superior y públicas. Para el 2023 se asignarán 1.5 billones para beneficiar a cerca de 745.000 jóvenes de todo el país. El Plan Nacional de Espacios Educativos como centro de la vida comunitaria. Establece la construcción, mejoramiento, dotación y habilitación de infraestructuras que permitan a las instituciones de educación superior públicas contar con capacidad para ampliar la oferta y consecuentemente el acceso a educación superior y desarrollo territorial. Se trata de una apuesta con enfoque territorial que permita reducir las brechas, generando territorios seguros, protectores de paz y reconciliación, donde se fomente el encuentro, el diálogo, la participación efectiva de los distintos miembros de la comunidad, así como el reconocimiento de saberes diversos. La regionalización. Con el fin de fortalecer el sistema de manera integral, como se ha dicho, es necesario fortalecer los procesos de regionalización de la educación superior. Se trata de llegar a territorios en los cuales las tasas de tránsito y cobertura son muy bajas. Es decir, jóvenes que se gradúan del bachillerato, de la básica, media o técnica, y no pueden acceder a la educación superior porque no pueden irse de su ciudad, no pueden desplazarse a alguna capital o algún municipio cercano, por lo tanto no hay oportunidad de una educación terciaria para estos jóvenes. Priorizar las zonas PEDET, en efecto, bajo el enfoque de la reparación, participación y desarrollo territorial, en aras de disminuir las brechas, reconocer las diversidades y seguir fortaleciendo la paz y la educación como un mismo proyecto. Se busca fomentar la educación superior a partir del desarrollo de programas pertinentes y de calidad que respondan a las vocaciones de los territorios y las comunidades. Es decir, no hay regionalización si finalmente no hay una pertinencia de la oferta que se está llevando desde las instituciones para que estas personas pues estudien lo que de verdad se necesita en los sectores pues primariamente agroindustriales, rurales, etcétera. El bienestar. La equidad de género se trata de una apuesta transversal del PNE. Se busca generar programas al interior de las IES que ayuden a reducir las brechas y desigualdades asociadas al género. Orientaciones de salud mental y discapacidad psicosocial para el sistema de educación colombiano. La actualización de la guía de permanencia que permitirá dar orientaciones a las instituciones de educación superior para fortalecer los programas de acompañamiento integral. Se hará énfasis en atender situaciones derivadas de la pandemia. Consolidación del sistema de educación superior colombiano. Generar un ecosistema de educación superior pública que tenga vínculos con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Articulación con la educación media como puerta de acceso a la educación superior.
y consolidar un sistema de educación superior integral, incluyente, intercultural, antirracista desde la perspectiva de la justicia social y la paz. Y por último, transformar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación en la perspectiva de facilitar la innovación y la pertinencia educativa. La transformación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior tiene unos ajustes conceptuales, unos ajustes normativos y unos ajustes operativos. Los conceptuales: fortalecer la confianza en la IES, fortalecer el SIAC y la autonomía de las IES. Es decir, si no hay una confianza en la administración, en cómo opera finalmente estas instituciones, pues no va a haber una transformación. Entonces, lo segundo es promover la innovación y el reconocimiento de la diversidad en el sistema. Lo tercero es construcción de lineamientos para la operación del SAC, modalidades, créditos, roles de actores, pares, CONACES, CNA, IES, instituciones estatales. Todos los actores, como lo podemos ver, o actores, los protagonistas del sistema son CONACES, Comisión para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, el CNA es el Consejo Nacional de Acreditación, las IES y las instituciones estatales. El consenso sobre los conceptos y factores de la calidad más allá del trámite del registro calificado. Es decir, no basta con un registro ya, sino más allá de los factores de calidad que está ofreciendo en el fondo este registro calificado para la docencia, la investigación y la extensión. La preparación de documentos y evaluación de programas bajo contextos territoriales e impacto regional. Y por último, apertura del sistema frente a IES y comunidades para mejorar la comprensión del sistema. La transformación del sistema, pero ahora con unos ajustes normativos. La implementación de la resolución 2265 del 15 de febrero del 2023, entre otros aspectos, como apoyo a la estrategia de la ampliación de la cobertura. Es decir, hay una disminución o hay una flexibilización de los requisitos de los lineamientos para la ampliación o para la creación, el reconocimiento de registros calificados en comunidades, digamos, dispersas, rurales y descentralizadas. La expedición del decreto transitorio que modifica el decreto 1330 del 2009, extiende el registro calificado y etapa del prerradicado hasta el 2025, autorizaría cohortes hasta resolver trámites en curso y ajusta trámite en paralelo. Tercero, la expedición del decreto que ajusta el trámite del registro calificado, el decreto 1330 del 2019. Cuarto, ajuste del acuerdo 2 del 2020 de la acreditación de alta calidad. Esto es un acuerdo, si no estoy mal, del CNA. Y por último, quinto, propuesta de reglamentación de la ley 1740, que es la ley del 2014, que regula todo lo que tiene que ver con la inspección, el control y la vigilancia en las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Y por último, unos ajustes operativos. Descongestionar alrededor de 3.200 tipos de trámites del registro calificado, alrededor de 900 trámites de acreditación de programas e instituciones y recursos de reposición y apelación de convalidaciones. Hay un represamiento. Lo segundo, fortalecer el equipo de trabajo de la subdirección de aseguramiento en los registros calificados. Lo tercero, estabilizar nuevo SACES o herramienta tecnológica del registro calificado. Lo cuarto, una construcción de la herramienta tecnológica que soporte los trámites de acreditación. Y lo quinto, apoyar trámites institucionales, modificaciones de registros y programas nuevos en el marco de la estrategia de la ampliación de la cobertura. Es decir, acompañar a las instituciones que finalmente quieren renovar, ampliar o cambiar los registros calificados. La financiación de las IES. Tenemos como respuesta a las necesidades de la financiación de las IES, adicionamos en el 2023, como ya lo hemos visto, un presupuesto en el presupuesto general de la Nación. Así, primero, fortalecimiento de la base presupuestal de todas las IES mediante el incremento de 5 puntos porcentuales adicionales al IPC por más de 216.000 millones de pesos. Los recursos adicionales de inversión por 300.000 millones destinados a apalancar proyectos de fomento que promuevan el mejoramiento de calidad. Lo tercero, se dispondrán además recursos adicionales provenientes de la reforma tributaria para el fortalecimiento de la infraestructura del sector con un enfoque territorial. Es decir, que sí o sí la infraestructura nueva llegue a lo que hemos visto, la regionalización, a los territorios donde no se ha podido llegar con una oferta educativa. Por penúltimo, tenemos la participación.
Las reformas que precisa el sistema de educación superior público implican una movilización social, educativa de los diferentes actores sociales, institucionales, comunitarios, productivos, etcétera, para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y una sociedad del conocimiento como lo deseamos. Y por último, recoger las múltiples voces, apuestas, necesidades y potencialidades de los territorios y las comunidades para construir un sistema de educación público, gratuito y de calidad. Esto ha sido entonces, amigos, todo por el día de hoy en cuanto a lo que tiene que ver con las propuestas del ministerio. Agradecemos a las personas que siguen el rastro y participan de este tema tan importante para la reforma integral. Pero ahora vamos a pasar con un tema muy importante que es la multa que el Ministerio de Trabajo le impuso a la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta por cuanto vulneración de reglamentos. Vamos a dar una pequeña pausa y ya regresamos. A continuación vamos a darle lectura para aprender en qué consiste el proceso sancionatorio que la universidad se vio inmersa por lo que sabemos hasta el momento, no dialogar con el sindicato de trabajadores de la universidad, Sintra Unicol, por tanto que fueron 164 días después de radicado el proceso en el que la universidad no quiso siquiera por lo menos sentarse a dialogar. Fuera nugatoria, ¿cierto? Bueno, nugatorio significa otra cosa, negatoria de los pliegos, pues la universidad no quiso siquiera sentarse a dialogar. Entonces vamos a leer este documento. Ministerio del Trabajo, resolución 63 del 27 de febrero del 2023. Es decir, ya estamos a marzo, abril, mayo, 3 meses de haber ocurrido. Por medio del cual se resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio. El inspector de Trabajo y Seguridad Social adscrito al grupo de resolución de conflictos, conciliación de la dirección territorial en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial conferidas en la ley 1610 del 2013, las resoluciones 3238 del 3 de noviembre del 2021, 3455 del 16 de noviembre del 2021 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 1437 del 2011, que es el CEPACA, y considerando objeto del pronunciamiento, procede el despacho a proferir el acto administrativo definitivo dentro del presente procedimiento administrativo sancionatorio radicado bajo el número 5EE 2022 53418 del año, según esto, 2022, adelantado en contra de la Universidad Francisco de Paula Santander. La individualización de la persona jurídica objeto de la decisión es, en el presente acto administrativo se decide la responsabilidad que le asiste a la Universidad Francisco de Paula Santander, creada mediante el decreto 323 del 13 de mayo de 1970, expedido por la Gobernación de Norte de Santander, identificada con el NIT 890-506-226, representada legalmente por la rectora señora Sandra Ortega, identificada con la cédula 63625-914, expedida en Cúcuta, conforme se acredita con el acto de designación número 047 del 22 de noviembre del 2022. Emanado por el Consejo Superior de la Universidad Francisco Paula Santander y acta de posición 11950 de la fecha 23 de noviembre, el día siguiente. Nosotros no estuvimos de acuerdo con esto, de hecho está demandado por, entre otras cosas, no haber cumplido el debido proceso, y o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente acto. Quienes registran como dirección la avenida Gran Colombia 12E96, Barrio Colzac, San José de Cúcuta, email notificacionesjudiciales@ufps.edu. Resumen de los hechos. La presente actuación que hoy definimos tiene origen en el traslado por competencia efectuado a esta dirección mediante memorando distinguido con el radicado 2022-18245 del 7 de septiembre del 2022 por el coordinador Grupo de Atención de Consultas en Materia Laboral de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo, de la solicitud de inspección, vigilancia y control de la Universidad Francisco Paula Santander con ocasión a la universidad, perdón, no de la universidad, a la universidad con ocasión a la consulta elevada ante esta dependencia por el señor Ramón Francisco Soler, presidente del sindicato subdirectiva Universidad Francisco de Paula Santander, Sintra Unicol, respecto de la situación que se presenta entre Sintra Unicol y la Universidad Francisco de Paula Santander en relación con la negociación colectiva de los trabajadores oficiales radicada bajo el número 5E 2022 53418, folios 1 al 7. Es decir, esto nació
como una consulta del Sintra Unicol ante el Ministerio del Trabajo. Reseña grosso modo el presidente de Sintra Unicol en el escrito mencionado en el acápite anterior que no obstante haber surtido las etapas de la denuncia de la convención colectiva, de haber adoptado y presentado el pliego de peticiones y la comisión negociadora por parte del sindicato ante la universidad, esta no ha dado inicio a las conversaciones en la etapa de arreglo directo, fundamentando su solicitud en lo dispuesto en el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo. En acatamiento a los principios que rigen las actuaciones administrativas, en especial los de eficacia, que nos impone el deber de buscar que los procedimientos logren su finalidad, el de economía, que nos señala que debemos proceder con autoridad y eficacia, debiendo optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, a través de oficio radicado bajo el número 8 SE 2022-4238, del 13 de septiembre del 2022, el despacho de la Coordinación de Grupo de Resolución de Conflictos Conciliación eleva requerimiento al señor Francisco Soler Ramón, presidente de Sintra Unicol, solicitándole informar si a la fecha actual se dio inicio por parte de la UFPS a las conversaciones en la etapa de arreglo directo, con el fin de determinar el inicio o no de la actuación administrativa que nos demanda el coordinador del Grupo de Atención de Consultas en Materia Laboral de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo, a través del memorando de traslado referido en acápites precedentes. Mediante escrito radicado en esta dirección territorial bajo el número 2022-3813 del 28 de septiembre, el señor Ramón Francisco José Soler Rodríguez, en su condición de presidente, atiende el requerimiento aludido en el párrafo precedente en los siguientes términos. Me permito informarle que a la fecha actual la UFPS no ha dado inicio a las conversaciones en la etapa de arreglo directo, condicionando el inicio de las mismas a que el ministerio le emita conceptos jurídicos sobre el particular. Como es de su conocimiento, ya el coordinador del Grupo de Atención de Consultas en Materia Laboral, Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, emitió un concepto a esta organización sindical sobre este tema y trasladó por competencia a la Dirección Territorial del Norte de Santander el escrito para que en virtud de las funciones de inspección, vigilancia y control se dé inicio a la actuación administrativa por negativa por parte de la UFPS a iniciar conversaciones, lo cual constituye un atentado contra el derecho de la asociación sindical, es decir, el solo hecho u obligación legal de iniciar conversaciones, nada más que eso. Conforme a lo anterior, solicitamos se inicie investigación en contra de la UFPS por la conducta ya escrita. Todo esto todavía se está citando por parte de Ramón Soler. Y se sancione la UFPS con la rigurosidad que ordena el artículo 433. A través de auto número 039 del 20 de octubre del 2022, este despacho abocó el conocimiento de la presente actuación y el producto del análisis y estudio de los documentos obrantes al plenario determinó el mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio a la UFPS. El proveído anterior fue comunicado en debida forma a las partes el día 25 de octubre del 2022 mediante oficio radicado bajo número terminado en 4963 al señor presidente de Sintra Unicol y a el rector de la Francisco de Paula obran soportes al plenario del recibido por parte de los destinatarios. Mediante auto 0323 del 25 de octubre se inició procedimiento administrativo sancionatorio y se le formuló el siguiente cargo a la institución de educación superior investigada. La UFPS, con motivo de la presentación del pliego de peticiones que le hizo la organización sindical Sintra Unicol UFPS el día 30 de junio del 2022, a través de escrito radicado bajo el número 3911 de igual fecha, presuntamente vulneró los términos que establece el numeral primero del artículo 433 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 27 del decreto 2351 de 1965, para dar inicio a las conversaciones en la etapa de arreglo directo, para la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores oficiales de Sintra Unicol, conforme a la valoración probatoria que antecede. Recordemos que la clasificación son trabajadores oficiales y empleados públicos. Los empleados pues, son los docentes y algunos cargos directivos, pero los trabajadores oficiales son las personas que se encargan del mantenimiento, la conducción física, logística, locativa de la universidad. La precedida decisión se notificó personalmente el día 4 de noviembre al doctor José Rey Angarita, profesional autorizado por el representante legal de la UFPS para tal efecto. Vía correo electrónico de fecha 22 de noviembre, radicado a esta territorial bajo el número
terminado en 47C0C69 el 29 de noviembre del 2022, la Universidad Santander, Universidad Francisco de Santander, a través de apoderado debidamente constituido, conforme obra en auto, se descarga, aporta y solicita pruebas documentales, dando alcance a los descargos de la señora rectora de la UFPS mediante escrito distinguido con el número 8959 del 29 de noviembre del 2022. A través del auto calendado a 5 de diciembre del 2022, este despacho reconoce personería jurídica para actuar en defensa de los intereses de la UFPS dentro de la presente actuación al abogado José Rey Angarita Parada. Mediante auto número 0392 del 12 de diciembre, este despacho decidió la solicitud probatoria elevada por el apoderado conforme a las motivaciones y fundamentos legales expuestos. El prohibido anterior fue comunicado el día 14 de diciembre al representante legal de la UFPS y el apoderado de la misma entidad a través de los oficios distinguidos con los redactados números tal, respectivamente. Obran soportes del recibido efectivo de estas comunicaciones en el domicilio judicial de la UFPS. No obstante ello, se verifica el plenario reiteración de esta comunicación al apoderado de la UFPS vía correo electrónico de la fecha 19 de diciembre del 2022. Continuando con el trámite de rigor, mediante el auto número 0395 del 14 de diciembre se dispuso correr traslado por el término de ley a la universidad para que presentara sus alegatos de conclusión de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la ley 1610 del 2013, prohibido que se le dio a conocer a su apoderado mediante oficio tal del 19 de diciembre, obran soportes al plenario de las certificaciones de la comunicación en referencia. A través del correo electrónico radicado en esta dirección territorial bajo el número del 22 de diciembre del 2022, el apoderado de la UFPS presenta solicitud de declaratoria parcial de nulidades mediante escrito radicado en esta dirección territorial bajo el número del 22 de diciembre remitido vía correo electrónico al apoderado. El apoderado de la universidad, objeto de actuación, hizo uso de su derecho a presentar alegatos de conclusión. Surtidas las etapas reseñadas y debiéndose definir el presente proceso administrativo sancionatorio, a ello se procede. Análisis de los hechos y las pruebas en que se basa la decisión. Encontrándonos en el momento procesal de adoptar la decisión de fondo que para estos hechos se ajusta a ello, procede este despacho teniendo como base legal la foliatura que integra este informativo. Se basa a resolver lo pertinente mediante el presente acto en razón a la facultad que nos otorga el artículo 17, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 485 del Código Sustantivo de Trabajo, pues en ejercicio de nuestras potestades prima la de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas laborales y sociales y la de aplicar las medidas sancionatorias ante el evento de una vulneración. Clasificado lo anterior, tenemos que el asunto objeto de la decisión apunta a determinar si la universidad vulneró los términos que establece el numeral primero del 433, modificado por el artículo 27 del decreto 2351 del 1965. Para dar inicio a las conversaciones en la etapa de arreglo directo para la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores oficiales que le hizo, Sintraúnico el día 30 de junio del 2022. A través de escrito radicado bajo el número 3911, igual fecha, conducta por la que se le formuló un cargo único mediante auto número 323 del 25 de octubre. De lo adelante en el plenario imperioso es destacar que como resultado de lo valorado probatoriamente se dejó esclarecida la conducta descrita anteriormente, conforme este despacho lo esbozó en la providencia de formulación de cargos así. 2 puntos. Se tiene acreditado al plenario que la organización sindical denominada Sintraunicol realizó de manera formal y en oportunidad legal la denuncia parcial de la convención colectiva de trabajo suscrita por la universidad 2010-2012. Denuncia parcial de la convención colectiva, o sea, ya había una convención colectiva para el 2010-2012, vigente hasta el 30 de junio del 2022. Como consecuencia de la prórroga automática de 6 meses contados desde el 30 de junio del 2012. Conclusión que se tiene al consultar el escrito radicado por Sintraunicol en esta dirección territorial bajo el número 29 del 29 de junio del 2022, mediante el cual materializó su voluntad expresa en este sentido. Se verifica el informativo que Sintraunicol, a través de escrito radicado ante la UFPS bajo el número 3911 del 30 de junio,
dio inicio al conflicto colectivo mediante la presentación del pliego de peticiones de la comisión negociadora y de sus asesores, la cual anexó además copia del escrito mediante el cual efectuó la denuncia parcial de la convención colectiva. Asimismo, se verifica al expediente que se intracomunicó el día 5 de septiembre a través de escrito radicado ante la UFPS de igual fecha. Le solicita al señor rector de la UFPS la instalación de la mesa de negociación con los trabajadores oficiales, documento en el cual le reseña todas las actuaciones surtidas por la organización sindical para el efecto y le precisa lo estipulado en el artículo 433, norma que fija en cabeza al empleador la obligación y los términos para dar inicio a las conversaciones en la etapa de arreglo directo. En este orden de ideas, se tiene acreditado al plenario que con ocasión de la presentación del pliego de peticiones efectuada por Sintraunicol de la UFPS, el día 30 de junio del 2022, la UFPS no dio inicio a las conversaciones en la etapa de arreglo directo para la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores oficiales de Sintraunicol dentro del término señalado por la ley. Antes de proceder al análisis de los argumentos defensivos esgrimidos en oportunidad por el apoderado de la UFPS, en las diferentes etapas procesales para determinar si los mismos logran desvirtuar el cargo que le fue indicado a su representada, el despacho considera pertinente precisar que en el derecho administrativo colombiano, por disposición normativa, la declaratoria de nulidad de los actos administrativos solo es posible por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual desde la vigencia de la ley 167 de 1941, luego el decreto 01 de 1984, ley 58 de 1982, como en la ley 1437, actual Código CEPACA, siempre se ha reputado como una actividad exclusiva y excluyentemente judicial, es decir, que en nuestro derecho no cabe, ni por excepción la declaratoria de nulidad de los actos administrativos en vía administrativa por parte de los funcionarios, autoridades o personas privadas, cuando unas y otras cumplan funciones públicas, pese a que sí es posible la revocatoria de los actos administrativos, que en muchas ocasiones se ha querido asimilar, no solo en la configuración, desarrollo y efectos a la anulación de actos, o en no pocas veces se ha asimilado también las voces anular y revocar para indicar que con ambos términos se está identificando una misma finalidad, la extinción o desaparecimiento de final de un acto administrativo. No obstante lo anterior, en el párrafo precedente, el despacho considera que con el ánimo de preservar el debido proceso consagrado en nuestra Carta Magna, resulta procedente realizar el análisis de los argumentos esgrimidos por la defensa para sustentar la solicitud de la declaratoria parcial del auto número 0392 del 12 de diciembre, donde se procedió a resolver la solicitud de pruebas solicitadas por la misma defensa de la universidad. De la solicitud de la declaratoria parcial de las nulidades. Inicia este escrito el apoderado de la UFPS refiriendo lo siguiente. Pese a la particular situación por la cual esta oficina, obviando la fecha de expedición del auto 0392 del 12 de diciembre, solo lo notifica al 19 de diciembre, concomitantemente con la notificación que igualmente a 19 de diciembre realiza el auto 0395 del 14 de diciembre del 2022, por el cual se dispone el traslado parlegato. Seguidamente, eleva la declaratoria de nulidad parcial del auto número 0392 del 12 de diciembre, sustentando la misma en la denegación de las pruebas solicitadas en los descargos y en lo que no se le otorgó recurso alguno en contra de esta decisión. En resumen, reseña como fundamentos de la solicitud lo contemplado en la guía para el procedimiento sancionatorio de la OIT, concluyendo que rigen el procedimiento administrativo sancionatorio de la ley 1610 del 2013, el CEPACA, y por disposición del el Código General del Proceso. Continúa transcribiendo de la precitada ley los artículos 9, pruebas de oficio, artículo 10, periodo probatorio, y artículo 12, graduación de las sanciones. Trae a colación además lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, el cual transcribe, así como el artículo 47 de la ley 1437 del 2011. Y continúa señalando los conceptos de conducencia, impertinencia, superfluas en relación con las pruebas, para en esta ocasión procesal finalmente señalar el objeto de las pruebas que solicitó junto con los descargos. Finalmente concluye responsabilizando a esta entidad por omisión de funciones y responsabilidades,
rematando por concluir abuso de poder por no haberle decretado las referidas pruebas, concluyendo finalmente que de acuerdo con las normas que por remisión regulan el proceso sancionatorio y en particular la etapa probatoria, esta no tiene condición de acto de trámite como equivocadamente lo señalan los autos de esta entidad, sino que es un acto interlocutorio contra los que son oponibles los recursos de reposición, apelación y quejas arbitrariamente negados con violación de la ley. Pronunciamiento del despacho. Para esclarecer lo inicialmente planteado por el señor apoderado de la universidad, la cual denominó particular situación, se tiene que a folios 83 y 84 del expediente contenido de la presente actuación obran pruebas de entrega emanadas de la oficina que presta el servicio institucional de correo a esta entidad de la comunicación efectuada el día 15 de diciembre del 2022, tanto al señor rector como al señor apoderado del auto número 0392 por el cual se resolvió la solicitud probatoria elevada por el señor apoderado. Asimismo, se verifica que a folio 87 del expediente obra certificado expedido por la oficina que presta el servicio institucional de correo a este ministerio. Sobre la comunicación electrónica realizada el día 19 de diciembre del 2022, el señor apoderado de la de la universidad del auto de alegatos número 395 del 14 de diciembre, como también se tiene que a folio 89 del expediente, el día 19 de diciembre del 2022, la funcionaria que tiene a su cargo las comunicaciones y notificaciones en este grupo interno de trabajo, reiteró a través de correo electrónico la comunicación del auto 392 al señor apoderado, lo cual corrobora su manifestación en ese sentido. Actuación que no invalida la comunicación de este mismo acto, ya surtida el día 15 de diciembre del 2022, tal como se reseñó en el párrafo precedente. Clareado lo anterior, en cuanto a la denegación de las pruebas solicitadas, se debe tener en cuenta que existen unos principios que rigen la actividad probatoria, principios en los que se fundamentó este despacho para tomar la decisión motivada objeto del inconformismo. Ahora bien, en relación con la inconformidad frente al hecho que no se otorgó recurso alguno contra esta decisión, recalcando que rigen el procedimiento administrativo sancionatorio, la ley 1610 del 2003, el CEPACA, por disposición de este código, el Código General del Proceso, concluyendo finalmente que de acuerdo con las normas que por remisión regulan el proceso sancionatorio y en particular la etapa probatoria, esta no tiene condición de acto de trámite, como equivocadamente lo señalan los autos de esta entidad, sino que es un acto interlocutorio contra los que son oponibles los recursos de ley, arbitrariamente negados con violación de la ley. Valga clarificar al señor apoderado que el procedimiento administrativo sancionatorio tiene unas características. Es general, es residual y complementario. Habida cuenta que el artículo 47 del Código de Procedimiento CEPACA indica los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no reguladas por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta primera parte del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. Conforme la norma está transcrita y había consideración que el Código de Procedimiento Administrativo Sancionatorio que adelantamos se regula por una norma especial, ¿cuál es la ley 1610? En lo no regulado por esta, debemos acudir al Código de Procedimiento CEPACA, particularmente a lo dispuesto en los artículos 47 a 52 que regulan el procedimiento administrativo sancionatorio en lo no previsto en estos artículos. Debemos remitirnos a las disposiciones de la parte primera del CEPACA. El artículo 40 del CEPACA establece las reglas generales sobre el decreto de pruebas en las actuaciones administrativas, el cual señala que contra el acto que decía la solicitud de pruebas no proceden recursos. El artículo 40 citado fue objeto de demanda de inconstitucionalidad, la cual se definió mediante sentencia C-034 del 2014, mediante la cual se declaró exequible el texto cuestionado, concretamente la expresión contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. Según este fallo, la norma no impide el derecho de contradicción ni vulnera el debido proceso conforme a las consideraciones del mismo. Consecuentemente, con lo expuesto, no está llamada a prosperar la declaratoria parcial de nulidades invocada. De los descargos de la institución de educación investigada.
el apoderado de la universidad inicia los descargos refiriéndose a los acapites del auto de formulación de cargos, acotando en relación con la valoración probatoria cuando este despacho señala que se verifica el expediente que Sintranicol en el documento radicado ante la UFPS el día 5 de septiembre del 2022, bajo el número 5381 de igual fecha, le precisa lo estipulado en el artículo 433 del Código Sustantivo de Trabajo, norma que fija en cabeza del empleador la obligación y los términos para el inicio de las conversaciones en la etapa de arreglo directo, lo siguiente. Se acota que siempre y cuando el sindicato y el ministerio hayan cumplido con las obligaciones en los términos de los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo de Trabajo. Continúa haciendo referencia a las normas legales que regulan el procedimiento de denuncia y lo que denomina hechos precedentes y concurrentes objeto del plenario, transcribiendo los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo. Seguidamente haciendo una exposición de lo que a su juicio considera respecto de formato constancia de denuncias arbitrales que tiene dispuesto el Ministerio del Trabajo para tal fin en los siguientes términos. 2. El Ministerio del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por las normas laborales citadas y para cumplir con la notificación de la denuncia de la convención colectiva a la parte patronal en este caso, ha dispuesto un formato de constancia de denuncia de convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales, del que se destaca la información referida a número de registro, fecha de registro, hora de registro, información oficial que permite verificar que la denuncia se ha realizado en los términos del artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo, esto es, dentro de los 60 días inmediatamente anteriores al vencimiento de la convención. Pronunciamiento del despacho. Frente a estos argumentos se hace necesario precisarle al señor apoderado que este despacho conoce las normas que por ámbito de competencia nos corresponde vigilar y controlar y las normas que rigen el procedimiento administrativo sancionatorio. Valga además clarificarle que de la lectura atenta de las normas que nos transcribe, es decir, de los artículos 478, 479 del CST, no se infiere la conclusión que efectúa en el numeral 2 de los argumentos de la defensa. Valga además clarificarle que de la lectura atenta de las normas que nos transcribe, es decir, de los artículos 478, 479 del CST, no se infiere la conclusión que efectúa en el numeral 2 de los argumentos de defensa. En primer lugar, porque este ministerio no ha dispuesto este formato para el fin señalado por el señor apoderado, se ha dispuesto el mismo con el objeto de que el funcionario le sea asignado por reparto este trámite, consigne lo relativo a este acto de denuncia y lo envíe al archivo sindical para los efectos legales que señala la ley, principalmente porque la disposición contenida en el artículo 479 del CST, modificado por el decreto ley 616 del 54, artículo 14, es clara cuando señala. 2 puntos. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar. Y en su efecto, ante el alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregada al destinatario por dicho funcionario y las copias serán destinadas. Conforme a la norma transcrita, se tiene que la misma somete la validez de la denuncia para la terminación de una convención colectiva a su presentación ante el inspector de trabajo del lugar y en su efecto ante el alcalde. Por ende, a partir de ese momento produce efecto. Consecuentemente, no tiene la facultad de desvirtuar el cargo formulado, la interpretación que efectúa el apoderado al someter la validez de la denuncia a la fecha de notificación que le efectúa de la misma el ministerio al destinatario, es decir, a la UFPS. Clareado como queda este asunto, el cargo se mantiene. En el numeral tercero de los descargos, el apoderado informa que la convención colectiva vigente suscrita entre la universidad y Sintranicol ha sido objeto de varias prórrogas automáticas por periodo de 6 meses, venciendo las 2 últimas a 31 de diciembre del 2021 y 30 de junio del 2022.
prosigue en los numerales 4 a 15 en sus argumentos, relatando todos los antecedentes referentes a lo acontecido con la prórroga automática por periodos de 6 meses, de que ha sido objeto la convención colectiva suscrita entre Sintra Unicol y la UFPS. Respecto de la expiración del término o vencimiento a 31 de diciembre del 2021 y de todas las actuaciones surtidas por esta territorial, con ocasión a la solicitud de investigación administrativa laboral por negativa a iniciar conversaciones, que radicó ante esta entidad Sintra Unicol contra la UFPS bajo el radicado del 2 de marzo del 2022, las que por demás ponen en entredicho, cuestiona y se aparta de la realidad jurídica de los hechos. Pronunciamiento del despacho. Valga resaltar que esos hechos ya fueron objeto de esclarecimiento y de decisión por parte del Ministerio dentro de la averiguación preliminar distinguida con el arraigado del 2 de marzo del 2022, actuación administrativa que culminó con la resolución 0180 del 25 de mayo del 2022, por las motivaciones que se reseñan en este acto administrativo y no por las señaladas por el señor apoderado, lo cual se verifica al consultar la resolución en comento. Por ende, estos argumentos no tienen la facultad de desvirtuar el cargo formulado en consideración que los hechos que se esclarecen en la presente actuación son los consignados en los antecedentes del presente acto y hacen relación a la expiración del término de la convención colectiva suscrita entre el sindicato y la universidad a 30 de junio del 2022. Prosigue el señor apoderado de la UFPS en el numeral 16 de su argumento de defensa frente a los descargos refiriéndose a lo siguiente. 16. Habiéndose puesto punto final a la discusión sobre la validez de la denuncia de la convención colectiva al 31 de diciembre del 2022, ahí está mal, ahí es 31 de diciembre del 2021, y corriendo una nueva prórroga de convención colectiva hasta el 30 de junio del 2022, Sintra Unicol, a 29 de junio, plantea ante el Ministerio de Trabajo nueva denuncia de la convención colectiva, la que por el Ministerio del Trabajo se notifica a la UFPS en los términos del 479 mediante el formato de constancia de denuncia de convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales con la siguiente información oficial: número de registro 03, fecha de registro 30 de junio y hora de registro 8 AM. Pronunciamiento del despacho. Conforme a esta manifestación, tiene muy claro el señor apoderado que, corriendo una prórroga de convención colectiva hasta el 30 de junio del 2022, Sintra Unicol, al 29 de junio del 2022, plantea ante el Ministerio de Trabajo nueva denuncia de la convención colectiva. Pero, a pesar de ello, continúa en su error de interpretación del artículo 479 del CST, al considerar que la validez de la denuncia está sujeta a la notificación que le efectúa el Ministerio de este acto a la UFPS, cuando manifiesta que el Ministerio del Trabajo notifica la denuncia a la UFPS en los términos del artículo 479 mediante el formato de constancia de denuncia con la siguiente información oficial: número de registro 03, fecha de registro 30 de junio y hora de registro 8 AM. Se reitera, esta norma somete la validez de la denuncia para la terminación de una convención colectiva a su presentación ante el inspector de trabajo del lugar y en su efecto ante el alcalde, presentación que aconteció el día 29 de junio del 2022, hecho que confirma el mismo apoderado en el numeral 16 de sus descargos. Valga señalar que obra al folio 55 del plenario copia del oficio distinguido con el radicado del 30 de junio dirigido al señor rector, mediante la cual la funcionaria asignada para realizar este trámite le efectúa la comunicación de la denuncia a que venimos haciendo referencia así. Asunto: remisión constancia de denuncia convención colectiva según solicitud radicado del 29 de junio del 2022. Al referido oficio anexa el formato en cuestión, el cual obra al folio 56 del expediente, donde figura como número de registro 03, fecha del registro 30 de junio del 2022, en el cual se reseña en el acápite 6, observaciones, lo siguiente. Se tramita de acuerdo a la solicitud de radicado del 29 de junio, denuncia parcial convención colectiva suscrita entre la universidad y el Sintra Unicol y adjunta al CD con formato diligenciado. Esclarecido este asunto, se tiene que los argumentos defensivos esbozados en este numeral tampoco están llamados a prosperar.
Frente a los argumentos de defensa planteados en los numerales 17 al 22, en términos generales, se expone que ante la reiteración de las circunstancias de extemporaneidad de notificación de la denuncia de convención colectiva, solicitó al Ministerio de Trabajo un concepto sobre la viabilidad de iniciar las negociaciones frente al cual refiere, le informan que se dio traslado a la coordinación del grupo de consultas en materia laboral de nivel central del Ministerio, manifestando además que reiteró esta solicitud de concepto el 28 de julio del 2022, asimismo que informó el 12 de septiembre a Sintra Unicol sobre las circunstancias de la demora del concepto en referencia para iniciar las conversaciones, igualmente que con ocasión a la comunicación del auto 0323 del 25 de octubre, reiteró el 3 de noviembre nuevamente la solicitud de concepto a la Oficina de Coordinación del Ministerio, resaltando la conducta omisiva de este ministerio al no absolver las solicitudes de consulta realizadas. El tiempo preciso que se ha demorado en proferir el referido concepto y enunciando las sanciones disciplinarias a que puede verse expuesto el ministerio. No son de recibo para este despacho estos argumentos, por las razones ya expuestas y reiteradas a lo largo de este acto, en los pronunciamientos de este despacho, frente a la interpretación errónea que efectúa el apoderado en el artículo 479 del Código Sustantivo de Trabajo. Tampoco tiene acogida la defensa del apoderado al pretender justificar la conducta homicida de la UFPS de no iniciar las conversaciones en la etapa de arreglo directo con Sintra Unicol en el hecho que el ministerio no le haya absuelto un concepto reiterado sobre este tema, a tal punto que refiere que le informó el 12 de septiembre a Sintra Unicol sobre las circunstancias de la demora del concepto del ministerio para dar inicio a las conversaciones. Pues como profesionales del derecho conocemos los alcances de los conceptos emitidos por las entidades de Estado, los cuales no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. Diferente acontece con lo preceptuado en la ley. Para el caso particular, lo consignado en el 479, artículo 14, y la obligación que le señala al empleador de dar inicio a las conversaciones de arreglo directo, a más tardar dentro de los 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego por parte de las organizaciones sindicales o pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma norma. El artículo 28 del CEPACA contempla los alcances de los conceptos, tema que ha sido desarrollado en forma reiterada y uniforme por la jurisprudencia de las altas cortes. En sentencia proferida por el Consejo de Estado el 6 de febrero de 1997, expediente 7736 señaló: no contempla dicha disposición la posibilidad de impugnar ante la jurisdicción la respuesta que provienen las entidades para absolver las consultas que formulan los particulares en ejercicio del derecho a petición relacionadas con el alcance de las disposiciones del orden legal. No contiene una decisión capaz de crear, modificar ni extinguir situación jurídica de ninguna índole, ya sea de carácter general o particular. De la misma manera, la Corte Constitucional en la sentencia C-487 de 1996 precisó: cuando el concepto se produce a instancia de un interesado, este queda en libertad de acogerlo o no. Y en principio, su emisión no compromete la responsabilidad de las entidades públicas que los expiden. Contrariamente a lo que piensa la demandante, mirado desde el ángulo del administrado, la emisión de un concepto de la administración no lo obliga a actuar de conformidad con lo que en él se expresa. Por lo tanto, no puede admitirse que el concepto tenga una fuerza igual a la ley. Simplemente contiene la expresión de una opinión sobre la forma como ésta debe ser entendida o interpretada. Finalmente, y conforme a lo expuesto, por sustracción de materia, tampoco tienen acogida las conclusiones a que llega el apoderado con fundamento en la interpretación errónea que efectúa el referido artículo 479. De los alegatos de conclusión de la UFPS. En la etapa de alegatos, el apoderado de la investigada grosso modo mantiene la línea defensiva esbozada en los descargos, pues no hace nada diferente a exponer, en otras palabras, los mismos argumentos ya planteados, por lo que este despacho mantiene la postura jurídica ya descrita frente a estos planteamientos defensivos, los cuales se reiteran no tienen la facultad de desvirtuar el único cargo formulado. Concluye el señor apoderado de la UFPS los alegatos de conclusión en términos generales, refiriendo que conforme a sus argumentos defensivos es posible afirmar que no le cabe a la UFPS responsabilidad alguna y así se debe declarar, por cuanto la conducta adelantada por la UFPS no se halla en curso en ninguna de las actuaciones planteadas por el artículo 12 de la ley 1610 del 2013 transcribiendo esta norma.
Conclusión que no es de recibo para este despacho conforme a la valoración probatoria efectuada de los documentos sobrantes al informativo, reseñados en el auto de formulación de cargos y reiterados en el presente acto, y a la exposición jurídica efectuada por este despacho frente al escrito de nulidades parciales, y a los descargos y alegatos de que antecede. Conforme a lo que procede, se tiene que el apoderado de la universidad no logró desvirtuar el cargo formulado, por ende se tiene que la universidad contrarió los preceptos normativos que se detallan a continuación y en consecuencia la hacen acreedora de la sanción administrativa de multa. Fundamentos normativos de la infracción y de la sanción. Constitución política. Se garantiza el derecho de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señala la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos del trabajo. Código sustantivo de trabajo. Artículo 433. Modificado por el artículo 27 del decreto 2351 de 1965, cuyo texto es el siguiente. El patrono o la representante están en la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones para iniciar las conversaciones. Si la persona a quien se presentara el pliego considerare que no está autorizada para resolver sobre él, debe hacerse autorizar o dar traslado al patrono dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego, avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego. Además de las normas transcritas, la empresa podría estar infringiendo también la normatividad que a continuación se señala. Convenio 154 con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el fomento de la negociación colectiva, aprobado por la Ley 524 de 1999, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad por tratarse de disposiciones sobre el derecho a la negociación colectiva que afecta de manera directa la libertad sindical y el derecho de asociación sindical, y el cual en su artículo 2 establece dos puntos. A los efectos del presente convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con el fin de a. Fijar condiciones de trabajo de empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Es decir, regular relaciones del trabajo. La finalidad del procedimiento administrativo sancionatorio por violación de las normas laborales y sociales es la de sancionar a la persona natural o jurídica que con su conducta ha infringido o amenazado los bienes jurídicos tutelados en materia laboral individual o colectiva. Según el artículo 7 de la Ley 1610 del 2013, que a su vez modificó el numeral 2 del artículo 486 del Código de Sustantivo de Trabajo, se encuentran previstas como sanción administrativa las multas. Ley 1610 del 2013, artículo 7, multas. Modifíquese el artículo 2 del artículo 486 del CST, el cual quedará así. 2. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social que indique el gobierno tendrán el carácter de autoridades de policía para lo relacionado con la vigilancia y el control de que trata el numeral anterior, y están facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad de la infracción, y mientras esa subsista sin perjuicio de las demás sanciones contempladas en esta normativa. Esta multa se destinará al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. La imposición de multas, de otras sanciones o de otras medidas propias de su función como autoridades de policía laboral por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo que cumplan funciones de inspección, vigilancia y control, no implican en ningún caso la declaratoria de derechos individuales o definición de controversias. El artículo 12 de la misma ley establece los criterios de graduación de la sanción para aplicar en materia sancionatoria laboral.
Empezaremos por decir que la Universidad Francisco de Santander, con su proceder homicidio, vulneró gravemente el derecho de negociación colectiva al desconocer la garantía ofrecida por el constituyente a las organizaciones sindicales, en el caso que nos ocupa a Sintra Unicol, resultando frustradas sus posibilidades de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores oficiales de la UFPS, negándoles además la oportunidad de solucionar sus diferencias a través de la declaratoria de huelga o de acudir ante un tribunal de arbitramiento, bajo el entendido legal que para acudir a estos mecanismos de solución de controversia es necesario haber agotado la etapa de arreglo directo. La conducta de eludir dar inicio a las conversaciones en la etapa de arreglo directo se calificó como grave además por cuanto se verifica que a la fecha de la emisión del presente acto aún persiste y máxime en atención a los pronunciamientos reiterativos de las altas cortes cuando señalan que en la negociación colectiva no implica per se llegar a un acuerdo o obligar a alguna de las partes a acoger las condiciones que no comparten, pues lo que se busca pues lo que busca la Constitución es garantizar el inicio de las conversaciones correspondientes. La sentencia C-741 del 2013 de la Corte Constitucional señaló: en este sentido, la Corte constató que el artículo 433 tiene una finalidad constitucionalmente legítima, toda vez que está dirigido a garantizar el bien jurídico de la negociación colectiva, protegido de forma especial en un Estado social y democrático de derecho, como un medio que facilita la participación de los trabajadores en las decisiones que los afectan. De igual manera, dicho mecanismo concreta y fortalece el acuerdo de entidades, el acuerdo de voluntades, y es uno de los instrumentos más importantes para fijar las bases fundamentales del trabajo. En efecto, de acuerdo con la Constitución, el Estado no solo debe garantizar el libre ejercicio del derecho de negociación colectiva, sino que debe promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. En este orden de ideas, el criterio acogido por este despacho para dosificar la sanción económica a imponer tiene su asidero jurídico en el numeral primero del artículo 12 de la Ley 1610 del 2013, que al tenor dispone: graduación de las sanciones. Las sanciones se graduarán atendiendo los siguientes criterios: daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Es por lo señalado en precedencia que el criterio adoptado por el despacho para fundamentar la sanción a imponerla a la universidad aquí investigada lo constituye esencialmente el daño causado al bien jurídico tutelado por conducto de los preceptos normativos ya referenciados. En consideración que la norma que se estimó vulnerada por la UFPS, es decir, el 433, dispone la sanción a imponer per se, por ser norma especial, esta se aplicará. El numeral segundo del artículo 433, modificado por la ley 11 del 84, artículo 21, reza: el patrono que se niegue o eluda iniciar conversaciones de arreglo directo tendrá, dentro del término señalado, será sancionado por las autoridades del trabajo con multa equivalente al monto de 5 a 10 veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa. El interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento. En consideración que la norma que se determinó vulnerada consagra que en todo caso la iniciación de las conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego, lo cual se verificó, aconteció el día 30 de junio, se tiene que desde el día 11 de julio del 2022 hasta la fecha de emisión del presente acto han transcurrido 165 días de mora para iniciar las conversaciones. Con fundamento en lo esbozado anteriormente, tiene a bien este despacho decidir de acuerdo con la infracción verificada el criterio acogido para dosificar la sanción y en observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que la sanción económica que se adecúa es de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día de mora, lo que equivale a 11.600.000 pesos, dando como resultado una multa por un total de 1.914 millones, equivalente a
445.128 VTs, unidades de valor tributario, la cual tendrá que acatarse en la forma como se dictaminará en la presente resolutiva del presente proyecto. En mérito de los puestos, este despacho resuelve. Primero, declarar improcedente la solicitud declaratoria de nulidad de parcial del auto número 392 del 12 de diciembre del 2022, elevada por el apoderado de la universidad, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. Artículo segundo, sancionar a la universidad, representada legalmente por Sandra Ortega, y a quien haga sus veces, institución de educación superior oficial que registra domicilio en Cúcuta, por eludir iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado en el numeral primero del artículo 433 del CST, subrogado por el decreto de ley 2351 del 65, artículo 27, e imponer una multa de 45.000 unidades de valor tributario equivalentes a 1.914 millones de pesos, que tendrán destinación específica al Fondo para el Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo y la Seguridad Social, FIBICOP, conforme al decreto 120 del 28 de enero del 2020 y con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. El pago correspondiente a la multa impuesta deberá ser consignado únicamente a través del botón banner punto virtual al Banco Agrario. Otras tasas, multas a la cuenta denominada DTN, otras tasas, multas y contribuciones no especificadas, entidades con número y código de trabajo, identificado como concepto de pago, número y año de la resolución que impone la multa, y señalando que corresponde al Fondo para el Fortalecimiento FIBICOP. Copia del comprobante de pago deberá remitirse de manera inmediata a su realización a esta dirección y a las siguientes direcciones de correo electrónico del Grupo de Tesorería del Ministerio de Trabajo. Artículo 3. Notificar contenido de la presente resolución a las partes jurídicamente interesadas conforme el 67 del CEPACA. Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación interpuestos debidamente sustentados ante el funcionario que profirió la decisión dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación personal o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación de conformidad con lo estipulado en el artículo 76 de lo del referenciado convenio normativo previa consignación de la multa impuesta, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 433 del Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 4. Presente resolución presta mérito ejecutivo conforme el número 1 del artículo 99 y el numeral 4 del artículo 297 de la ley 1437. Notifique si cumple Luis Jesús García Blanco, inspector del trabajo y policía. Esta ha sido, pues, entonces, amigos, la lectura a la multa que se profirió contra la Universidad Francisco de Paula Santander. Es una multa de 1.900 millones de pesos, por tanto que la universidad se negó siquiera a iniciar conversaciones sin que eso implicara acceder a lo que se estaba negociando, es decir, a las peticiones o al pliego de peticiones, que lo que respecta, ya pediremos más información, la denuncia de el convenio o digamos, lo que previamente ya se había pactado entre la universidad y el sindicato y que ya se había prorrogado durante 6 meses. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar inmediatamente para hablar sobre el documento que se pone a disposición para la emancipación o la independencia de la seccional de Ocaña. Continuando esta jornada de trabajo hoy 30 de mayo, para finalizar, quedamos pendientes en avanzar sobre lo que es la finca San Pablo y las acciones que tenemos para socializarles. Vamos a poner a disposición de todos ustedes esta invitación y a redactar una carta, y la carta que se puso a disposición en Drive para creación colectiva, una redacción colaborativa que la idea es que no solo comunidad académica de Ocaña, sino también en Cúcuta participe de manera activa sobre el futuro y porvenir de lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 120, y la autonomía universitaria que significa para esta región del Catatumbo que la seccional tenga su propio Consejo Superior Universitario. A continuación, les compartimos entonces lo que se quiere, y es que la CEU de la UFPS Ocaña, la CEU de la UFPS Cúcuta, el colectivo Fuerza Popular, el colectivo Somos Más U, DILO UFPS, ASPO UFPS, ASPO UFPS O, Sintraunicol UFPS y Sintraunicol UFPS O,
la Asociación de Víctimas de la Universidad, la Procura UFPS, el Consejo Superior Estudiantil Universitario Cúcuta, el Consejo Superior Estudiantil de Ocaña y las demás organizaciones están invitadas a redactar de manera colaborativa la solicitud de cumplimiento del artículo 120 del PNE. El suscrito miembro del Consejo Superior Universitario pone en consideración de toda la comunidad universitaria agremiada o no organizada que a través de la herramienta Drive participe de la redacción y suscripción colaborativa de una petición de cumplimiento del artículo 120 de la Ley 2294 del 2023, que es el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vía, redacción que se pone a colaboración hasta el día viernes 2 de junio. Dicho artículo versa sobre la facultad de la autonomía universitaria con la que cuenta la comunidad académica de Ocaña y Cúcuta para que la seccional de la UFPS en el municipio de Ocaña accione procesos de reconocimiento de su personería jurídica ante el Ministerio de Educación Nacional y la Asamblea Departamental de Norte de Santander. La carpeta Drive SOS UFPS, personería jurídica UFPSO, está dispuesta en este link que ustedes ven, bit.ly, y el documento está también de manera colaborativa aquí. Esto es un Drive que ustedes podrán acceder, cualquiera puede acceder deletreando esto, me lo pueden pedir a mi número de teléfono, mi correo electrónico a disposición, o si no, en este bit.ly podrán meterse en la carpeta personería jurídica UFPSO y aparece el documento. ¿Qué dice el documento? El documento dice lo siguiente. Señores, Aurora Vergara, ministra, Silvano Serrano, gobernador, Raúl Delgado, director de la ART, Luis Alfonso Mejía, diputado de la Asamblea, Yair Peñaral, alcalde del Tarra, Sandra Ortega, rectora UFPS, Edgar Sánchez, director de la seccional de Ocaña y demás miembros de la comunidad universitaria del Consejo Superior Universitario y la comunidad tanto del Tarra y del Catatumbo. Asunto, cumplimiento, artículo 120 del PNE, ley 2294 del 2023. Respetuoso saludo. El suscrito miembro del Consejo Superior Universitario, más las personas que ayuden a colaborar y quieran suscribirlo, eleva respetuoso derecho de petición en el sentido de hacer cumplir el artículo 120 del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida 2023-2026, Ley de la República sancionada el pasado 19 de mayo del 2023. Asimismo, garantizar el artículo 113 de la Constitución Política en lo que refiere a la colaboración armónica entre los órganos del Estado y de conformidad con los siguientes hechos. El pasado 27 de mayo en la isla San Andrés, el señor Petro, en la locución con el Consejo Nacional de Juventud, señaló que los jóvenes habían alegado sobre las universidades y que en el programa se estaban dispuestos en el aumento del presupuesto las sedes universitarias y que ahí se dispuso un dinero para que, adicional a lo que ya había dicho Duque, se pusieran unas modificaciones de 3 billones de pesos adicionales a la reforma tributaria, casi 3 billones de pesos que serán básicamente destinados a la infraestructura de la educación superior, es decir, sedes universitarias. En el Plan Nacional de Desarrollo cometieron un error porque colocaron universidades nuevas. Esa trampa fue la que nos pasó en Bogotá Humana de Sactica. Pusieron colegios y resulta que nosotros no estamos interesados en tener más colegios como personalidades jurídicas, sino más sedes de los colegios incluso existentes. Lo mismo en las universidades. No nos interesa, bueno, puede que aparezcan algunas nuevas, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que más muchachos y muchachas estudien en las universidades que existen, para lo cual necesitamos ampliarlas. Además, la señora ministra, a través de declaraciones en Sevilla, allá con el señor presidente, le dijo al señor presidente: sí, señor presidente, entonces, en cumplimiento con su instrucción, lo que hacemos entonces es comprometernos con que el nodo que existe en el momento de la Universidad del Valle pasa a ser una sede de la Universidad del Valle. Allí la gente aplaude, grita a favor y dice que la primera, además complementa diciendo que la primera fase de la transición a sede garantizaremos entonces la dotación de laboratorio de sistema, la dotación de laboratorio agroindustrial y evolucionaremos a desarrollar los espacios de aprendizaje y bienestar por un total de 8.800 millones de pesos. El Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida estableció en su articulado así, artículo 120. En el marco de la Ley 30 de 1993 y garantizando la autonomía universitaria, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Gobernación de Norte de Santander y la Asamblea Departamental podrán adelantar ante el Ministerio de Educación Nacional los trámites necesarios que permitan obtener la personalidad jurídica como ente universitario autónomo de naturaleza pública del orden departamental a la seccional de Ocaña de la UFPS. Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional, una vez surtidos los trámites al interior de la UFPS y el Departamento Norte de Santander,
podrá reglamentar esta disposición en consonancia con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992. Hecho 4. El Poder Legislativo en discusión política del articulado determinó que son 3 las entidades las que podrán adelantar ante el Ministerio de Educación los trámites necesarios que permitan obtener la personería jurídica como ente universitario autónomo de naturaleza pública del orden departamental a la seccional de Ocaña de la Universidad Francisco Palas Santander. Señor gobernador Silvano Serrano, a través del decreto 850 del 2023, dispuso, artículo 1, convóquese a sesiones extraordinarias a la Asamblea para que se aprueben y se discutan, se estudien y se aprueben los siguientes proyectos. Varios proyectos, pero entonces el último dice, por medio de la cual se escinde la Universidad Francisco Palas Santander y se crea la Universidad Francisco Palas Santander Ocaña como ente autónomo de naturaleza jurídica pública del orden departamental y carácter académico, con autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente. Es preciso que el proceso de otorgamiento de la personalidad jurídica de la seccional se desarrolle de conformidad con la voluntad autónoma, histórica y libre de la comunidad académica y universitaria, tanto de la seccional de Ocaña como de la misma sede principal de la UFPS ubicada en Cúcuta. Como elemento a resolver en el eventual proceso de independencia de la seccional, se ha identificado entre otros. Primero, si existe patrimonio material e inmaterial compartido entre la sede principal y la sede Ocaña, susceptible de escisión. Segundo, adopción de la otra razón social o nombre de la seccional de Ocaña en el entendido que adquiriría naturaleza del orden departamental. Tercero, la nueva identidad corporativa de la sede seccional de Ocaña. Cuarto, la preservación de los registros calificados y la acreditación de la alta calidad de los planes de estudio de la seccional de Ocaña. Quinto, la preservación y blindaje de los derechos laborales y adquiridos del personal de planta, del estamento docente y trabajador de la seccional de Ocaña. Sexto, la posibilidad de la voluntad institucional de la comunidad universitaria de la seccional de Ocaña de adquirir naturaleza del orden nacional, habida cuenta que el alcance de la influencia para la población estudiantil está en el departamento Cesar, Santander y Norte de Santander. El proyecto de educación superior para el municipio del Tarra, anunciado por el presidente como Universidad para el Catatumbo, se lidera actualmente por la Agencia Nacional, Agencia de Renovación del Territorio y Estudios de Pertinencia de la Oferta Educativa en cabeza de la seccional de Ocaña de la UFPS. El complejo educativo además contempla garantizar atención a primera infancia, educación media, técnica y tecnológica, educación superior y atención al adulto mayor. La naturaleza compuesta de este complejo en el municipio del Tarra exige la cooperación armónica de todas las entidades territoriales, agencias e IES del departamento para garantizar eficiencia en la ejecución de los recursos para infraestructura, pertinencia a la oferta educativa, optimización del andamiaje académico administrativo existente y más cercano al municipio del Tarra. Peticiones. Se han dispuesto entonces en total 6 peticiones, pues aquí falta una que es la audiencia pública en el Congreso de la República, pero fundamentalmente son las siguientes. Primero, actívese o créese instancia interadministrativa para el cumplimiento del artículo 120 de la Ley 2294 del 2023, PND. En el marco del principio constitucional de cooperación armónica de funciones entre entidades del Estado. En dicha instancia interinstitucional se definiría cronograma de actividades, responsables, presupuesto para pedagogía y discusión entre Cúcuta y Ocaña del eventual proceso de independencia de la sección de Ocaña. En su efecto, defínase mecanismo óptimo para la resolución del mandato legislativo. La segunda tiene que ver con que el Congreso de la República, en el Senado, inicia audiencia pública de control político para salvaguardar lo que aquí se dispuso como mandato legislativo y de esa manera se garantice el 120. El tercero pasaría a ser infórmense por parte del Ministerio los requisitos, condiciones, trámites y protocolo o ruta institucional para la creación o reconocimiento técnico de personalidad jurídica para una institución de educación superior de carácter departamental y nacional y de naturaleza universitaria. Infórmese de documentos de contratación pública que dio inicio al estudio de pertinencia de oferta educativa para el municipio del Tarra, ejecutado entre la ART y la seccional de Ocaña, así como documentos técnicos preliminares para este complejo educativo. Infórmense los certificados de libertad y tradición de los bienes inmuebles administrados por la seccional de Ocaña, UFPS. Y por último, sexto, infórmense el borrador del proyecto de ordenanza anunciada para la discusión de la Asamblea Departamental por parte de la Gobernación del Norte de Santander. Eso ha sido, muchachos, compañeros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Toda la discusión que tenemos para compartirles y es la
el proceso de la independencia de la seccional de Ocaña, que, dicho sea de paso, es sui generis. No existe en todo el territorio nacional una seccional en una institución de educación superior pública. Que además esa seccional, todas son sedes, las seccionales solo son para las privadas, que además tenga NIT propio, página web propia, SNIES propio y además pues una partida presupuestal, transferencia presupuestal directa propia desde Bogotá sin pasar por la sede principal. Esas características le dan una autonomía financiera, administrativa, académica, pero no todavía jurídica y política, por tanto que el director de Ocaña lo designa el rector, no lo designa el Consejo Superior. Eso desbalancea democráticamente la participación entre las personas que participan en Ocaña y las que participan en Cúcuta. Por tanto que cuando se designa director en Ocaña, los que pertenecemos o pertenecen a Cúcuta no son consultados de manera democrática para saber quiénes son o vendrían a ser elegidos como director en Ocaña o directora en Ocaña. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esto ha sido todo por ahora. Dejamos para después más ítems para poderles compartir. Muchas gracias.